La Iglesia Cristiana del Centro Evangelístico Misionero del barrio San Benito, bajo la dirección de nuestros pastores Reinaldo Irreño y Rebeca Gómez, presenta la transmisión en vivo de nuestro servicio en línea, en directo desde la ciudad de Villavicencio. Bienvenidos. Mis hermanos, otra vez juntos, para celebrar este devocional y unirnos en nuestra actitud de devoción a nuestro Dios, ofreciendo ese culto grato, hermoso, necesario también para nosotros, esa expresión de nuestra fe a Dios. Que sea bendiciendo a nuestro Señor su casa, su hogar, su familia, y que pasemos un momento, un tiempito muy especial en la presencia del Señor. Les invito para que oremos y enseguida escuchamos un tema musical y vamos entonces al estudio de la palabra. Buen Padre que estás en los cielos, otra vez te agradecemos por la bendición que nos regalas de leer tu palabra, de meditar en ella y de reunirnos para juntos invocarte en este momento. Te ruego y te pido de manera especial tu bendición para todos. Recibe honor y gloria en Cristo Jesús. Amén. Y te adoramos, Señor, por haber entregado tu vida en esa cruz. Y vamos a decir: Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos salvó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Bueno, mis hermanos, una vez más, muchas gracias a todos ustedes por estar juntos. Bienvenidos. Hoy vamos a estar meditando
en el Salmo 54, y en este salmo encontramos el clamor de un perseguido. ¿Quién es ese perseguido? Pues la mayoría de los salmos son compuestos por David o dedicados a David también. En este caso es David mismo el que eleva esta oración cuando se ha sentido muy, pero muy asediado y en gran peligro está su vida, porque los habitantes de una de las ciudades de Judá, la ciudad de Zif, que eran parte de su propia tribu, de su propio pueblo, lo denuncian ante Saúl y le dicen que David está en su territorio, que está escondido, y señalan el lugar donde David está escondido. Cuando David se entera de esto, pues naturalmente entró en gran pánico, porque se vio asediado y rodeado y sintió que prácticamente estaba en las manos de Saúl. Esto nos relata el primer libro de Samuel, capítulo 1 hasta el 19, y también nos lo comparte el capítulo 26, porque hubo dos eventos de la misma naturaleza en que la gente de su propia tribu prácticamente lo quiso vender a Saúl. Entonces, en el verso 1 al 3 leemos y dice, Salmo 54, oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oye, oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida, no han puesto a Dios delante de sí. Así que David aquí presenta su queja a Dios, le dice que lo salve con su poder y que le ruega que escuche la oración y da la razón. Hombres violentos buscan mi vida y no te tienen en cuenta. Lo que están haciendo, lo están haciendo sin tener en cuenta de que tú eres el dueño de la vida y estoy en gran peligro. David en este salmo y en estas palabras, primero que todo, expresa fe en Dios, en el nombre y en el poder de Dios. Tres cosas hermosas que David expone aquí: fe en el nombre en Dios mismo, fe en su nombre y también fe en su poder al Señor. Y en eso entonces eleva sus palabras expresando confianza y proclama que el nombre de Dios es el Dios de Israel, y ese Dios que él menciona es un Dios poderoso y que tiene la manera de protegerlo y de salvarlo de los que lo persiguen. Qué terrible es cuando una persona se siente asediada bajo una persecución de esta naturaleza, perseguido por todas partes, a toda hora, en todo momento. Y fueron años, no fue un día, ni una semana, ni un mes. Quizás usted, hermano, en su trabajo, en su cuadra, en su profesión, en su colegio, en su universidad, está sintiendo la persecución de alguna persona que, como dicen por ahí, lo tiene entre ojos. David fueron muchos años huyendo, escapando, corriendo, de día, de noche. La zozobra de la muerte lo tenía siempre asediado. Pero lo primero que vemos aquí en David es su fe. Y sabemos que la Biblia nos muestra que la fe es la virtud poderosa, es una fuerza poderosa que está dentro de nosotros los seres humanos y es parte de la vida espiritual del ser humano, que lo impulsa a esperar lo mejor de Dios aún en la peor de las adversidades. Esa es la fe en Dios, la fe que es alimentada por la presencia del Espíritu Santo, que nos da ese don de la fe y también ese fruto de la fe que está en nosotros. No olvidemos el capítulo 11 de los Hebreos, donde da un desfile de testimonio de personas que vivieron hechos verdaderamente, vamos a decir, trágicos, pero llenos de esperanza, llenos de confianza, de que Dios iba a resolverles su situación y que la bendición venía para ellos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En este momento necesitamos que nuestra fe en el Señor se fortalezca, creyendo que aquello que en el momento no vemos, pero estamos esperando, lo vamos a lograr con la ayuda del Señor. Ahora, ¿qué es lo que usted está esperando? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que anhelas? Pues no desmaye. Como David, esté seguro de que su confianza, su fe, ese potencial interno que te impulsa y que nos impulsa a emprender, a dar pasos, a iniciar
vamos a decir, proyectos, propósitos, vamos a lograrlos, claro, siempre enmarcado en el propósito de Dios. Ahora, el salmista también habla del nombre de Dios, el nombre de Dios. Él espera que en el nombre de Dios y el nombre de Dios opere para protegerlo. En la Biblia, el nombre de una persona o de una cosa dice todo lo que la persona es, o sea, enmarca todo lo que la persona es. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se habla de Abraham y dice Abraham el hebreo, así lo señalaban a él, sabían que era hebreo y le daban ese apelativo. En Mateo, en el libro en los evangelios encontramos, por ejemplo, que se habla de Mateo, dice el publicano, porque está expresando cuál era su profesión, qué era lo que él hacía, en qué se ocupaba. De esa manera, José el carpintero lo identificaban con su profesión y con todo lo que él representaba. Pues en el caso de David y en el caso de Dios y de su nombre, David está expresando todo lo que Dios es: Salvador, sanador, proveedor, protector, abrigo, en fin, todos los nombres que la Biblia presenta del Señor sustentador, David estaba acogido a ello. El libro de Proverbios capítulo 18 verso 10 dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será guardado. David experimentó estas experiencias, esta protección, este lugar seguro para su propia vida, para su familia y también aún para su propia nación, porque fueron grandes las batallas que David debió pelear, pero en todas vio la mano poderosa de Dios protegiéndolo. En este caso David todavía no era rey, pero tenía confianza en el nombre poderoso del Señor. El que anda en tinieblas, dice Isaías 50:10, y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. En otras palabras, si estás enfermo, reconoce que Dios sana. Si tienes alguna escasez, reconoce al Todopoderoso porque Él provee. Si estás en alguna persecución, reconoce al que pelea las batallas, al Señor que es nuestro estandarte, al que sabe defendernos. Ahora, con su poder, ¿de qué habla su poder? David también sabe que no hay poder humano o demoníaco que lo pueda destruir. Pero tampoco es su poder, su habilidad, su agilidad como guerrero la que lo puede proteger. Él sabe que el único poder que lo puede guardar y que lo puede librar es el poder maravilloso de Dios. Él no se puede proteger por sí mismo, pero confía en el poder del Señor. Por eso dice: y con tu poder defiéndeme. Las riquezas y la gloria proceden de ti, dice Primera de Crónicas 29:12. Y tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Así que estas tres expresiones respecto a Dios en este salmo son muy inspiradoras. Primero, su fe en Dios. Segundo, su confianza en el nombre de Dios. Él se identifica como un servidor y seguidor del Dios Todopoderoso y sabe que el nombre de Dios se hace potente y se hace grande para protegerlo, y también confía en el gran poder de Dios. Y David sabía cuántas cosas extraordinarias y milagrosas. Lo que habla aquí el poder es precisamente del poder de Dios, que es el poder para operar milagros y alcanzar circunstancias, dominar circunstancias y alcanzar situaciones y objetivos que humanamente son imposibles alcanzarlos por su propia fuerza. Tenemos los testimonios de las Sagradas Escrituras. David lo sabía, la historia de Israel, la historia de su propia vida, muchas veces que Dios lo protegió de leones, de osos, de animales fieros y de muchos más hombres maldadosos. Aquí David sigue confiando y sigue confesando de que a pesar de que está siendo perseguido por Saúl y por un gran ejército, y que ha sido traicionado por su propio pariente, por su propia familia, Dios lo habrá de proteger. Por eso dice en el verso 4 al 5: he aquí Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida, Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. Aquí está diciendo el salmista: Dios es mi ayudador. He aquí, está diciendo, está mostrando, no importa todo lo que esté armado contra mí, he aquí Dios
es el que me ayuda y Él también está con todos los que sostienen mi vida. Porque David tenía también un equipo de hombres que lo acompañaban y estaban dispuestos a dar la vida por él. En muchas ocasiones se arriesgaron para proteger a David y también para alcanzar los propósitos de David. Qué lindo, mis hermanos, y cuán agradecidos debemos estar todos, ustedes y nosotros, de que siempre hay personas que están dispuestas a dar la vida, a estar ahí para ayudarnos, a usted en su familia, en su profesión, en su trabajo, en su empresa, en su industria, en su hogar. En mi caso, como pastor, como pastores del rebaño del Señor y predicadores de su palabra, siempre tenemos quienes nos ayudan. Por ejemplo, para lograr llegar a ustedes por este medio, tenemos un equipo de personas que están siempre dispuestas a ayudarnos, sacrifican tiempo y otras cosas para poder prestar su contribución, su colaboración, ayudarnos, o aquellos que ayudan financieramente con fidelidad para que se pueda sostener el trabajo, cumplir los compromisos financieros. Todo eso es parte de ese equipo que Dios coloca al lado de cada quien para ayudarnos. Y David se sentía rodeado también de un equipo de personas, de hombres valientes. Cuando uno lee en el libro de las Crónicas, el listado de personas que estuvieron al lado de David, se hace siempre alusión que era gente valiente, hombres diestros, hombres esforzados, hombres entregados, hombres comprometidos. ¿Cuánto necesitamos los que servimos a Dios de ese espíritu, de esa voluntad y esa disposición de personas que quieran ayudar en este gran proyecto de Dios? En este caso, David está diciendo: los que sostienen mi vida, los que me cuidan, los que me ayudan, ayudado por el Señor, Dios los sostiene a ellos también fieles, porque en realidad ya hemos visto que la propia tribu de Judá, o gente, no la tribu toda, sino gente de la tribu de Judá, lo traicionó y lo vendió, porque esto era un canje, era un propósito. Aquí no hay esa claridad en la escritura, pero no tiene otra razón: granjearse la voluntad del rey, y quién sabe qué cosas tenían en mente para que Saúl pudiera atrapar a David. Ahora, esa expresión, Dios es el que me ayuda, aunque los hombres y los demonios se confabulen en contra suya para destruirte, destruir tu empresa, destruir tu familia o aún tu propia salud, no tenga desconfianza, porque Dios no cambia de parecer. Dios no abandona a los suyos. Su pacto es firme y sus promesas son fieles. Hay gente que vive asustada, que porque me hicieron brujería, que porque me hicieron hechicería, que hay una bruja, que hay el otro, que invocan demonios, que los espiritistas y los hechiceros se convocan a invocar sus demonios para hacer mal. Sí, eso es verdad, no hay que ignorarlo, no podemos ignorar al enemigo, pero tampoco podemos estar obsesionados, asustados ni atribulados por todo esto, porque aunque el enemigo venga como ríos, el Señor levantará la bandera de la victoria. No podemos ignorar las maquinaciones de Satanás, pero en Cristo tenemos la victoria. ¿Qué nos dice la palabra? Resistid al diablo y de vosotros huirá. Lo podemos resistir ¿cómo? En obediencia a Dios, guardándonos en santidad y en limpieza. Satanás no resiste la vida de un hombre, de una mujer, de un joven, de una señorita, de un niño consagrado a Dios, y que no se mezclan, y que permite que el veneno de la maldad ni abre las ventanas de la perversidad para que se perturbe su mente, sus ojos, su corazón y sus emociones y su voluntad. Esto Satanás no lo resiste. Así que hay poder maravilloso en el nombre de Jesús para ser más que vencedores. Dios es el que me ayuda, y repito, no importa cuántas fuerzas se confabulen en contra tuya, de tu familia, de la iglesia de Dios y el pueblo de Dios, Satanás siempre saldrá derrotado con todos los que le siguen y con todos los que intentan mal. Porque dice la escritura en Deuteronomio 7:9: conoce pues, sepa, descubra, conozca que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Esta promesa de fidelidad y de protección no es solamente para mí. Yo tengo seguridad que mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos y hasta 1000 generaciones, hay promesa de Dios para que la descendencia mía, hasta donde Dios le permita llegar, tiene una promesa de bendición, una promesa de auxilio, una promesa de protección.
oración. ¿No le parece maravilloso agarrarse y acogerse a un Dios tan grande y maravilloso que hace semejantes declaraciones y que entrega semejantes promesas y que las cumple? Porque tenemos que tener seguridad que nuestro Dios es Dios fiel. Y dice la Biblia que Él devolverá, ahí dice el texto que hemos leído de Salmo 54, el mal a mis enemigos. Quienes persiguen a los justos serán atrapados en sus propias maldades. ¿Cuánta gente, mis amigos, queda sorprendida de un momento a otro porque, como dicen por ahí, el baldón se les volvió en su propia contra? Porque lo que hablaron, lo que planearon, lo que hicieron, se descubrió y se devolvió en contra de sus propias vidas. Lo que tiene usted y yo que hacer siempre es seguir confiando en el Señor. Dice la palabra en Deuteronomio 7:10, que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndole, y no demora con el que le odia. En persona, Dios mismo le dará el pago. Mire qué tremendo, mis hermanos. Dios se ocupa personalmente de tomar el asunto, el problema, la dificultad, de tomar lo que sea, el proceso. Él se ocupa de tomar el proceso de sus propios hijos. A veces hemos fallado, hemos errado muchas veces y lo hemos hecho en ignorancia o quizás en una premura en la que hemos vivido, hemos estado en alguna estrechez. Pero Dios, que es tan misericordioso, no nos suelta, no nos abandona, no nos deja a la merced de las circunstancias. Pronto está ahí para auxiliarnos, pronto está ahí para ayudarnos. Por eso el salmista, ante este dolor que sentía, porque había un dolor grande en su corazón, saber que la propia gente de su propia tribu se había prestado y se había confabulado con el rey Saúl para entregarlo y que ellos mismos querían verlo muerto en las manos del rey. Esto es una cosa muy terrible y muy espantosa. Que la gente de afuera haga daño, diga, murmure, sentencia y haga cuanta cosa haga en contra tuya, pues bien, lo soportas, pero es más doloroso cuando viene de parte de tu propia familia o de mi propia familia. Por eso cuidémonos, no permitamos nunca que un sentimiento nos lleve a tornarnos enemigos de nuestros propios familiares, de nuestra propia casa, de nuestro propio hogar. Todos los enemigos de David cayeron en desgracia. Así pasa con todos los que persiguen a los justos, o todos aquellos que persiguen lo bueno caerán también en desgracia. El verso 6 al 7 dice: voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. David vio el milagro y la victoria en este episodio tan doloroso, y aquí entrega agradecimiento a Dios y dice: voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre. Alabar es hablar, hablaré de tu grandeza, hablaré de tus hechos. Y dice, porque es bueno en estas direcciones. Primero, es bueno Dios, es bueno, excesivamente bueno. Y segundo, es bueno adorar a Dios, es bueno alabarle, es bueno sacrificar al Señor. Y Él dice: me has librado de toda angustia, mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Una de las cosas que hace que el ser humano se haga más pobre en la fe, más frágil y más débil, y no tenga suficiente defensas emocionales y espirituales en su vida para resistir la tentación y toda contaminación y infección moral y espiritual, es la carencia de ser grato con Dios, de no agradecer a Dios, de no exaltarle y no contar los testimonios de los hechos del Señor. Todo este tiempo que hemos vivido son muchos los testimonios que tenemos para compartir por lo que Dios ha manifestado en su provisión, en su protección, en la salud, en el cuidado que hemos tenido. Le alabamos al Señor, le damos gracias, porque todos nuestros hermanos están protegidos, guardados en salud, en fortaleza. Ha habido un poder de Dios impartiendo sanidad, vitalidad, vigor, fortaleza a la vida de cada uno de los hermanos, los niños, los jóvenes, los ancianitos, todos de la iglesia. Damos testimonio de que hay protección de Dios en sus vidas y en nuestras vidas.
Esa es una cosa hermosa para poderla compartir y contar. Para eso habla de alabar el nombre del Señor. Y hay algo aquí maravilloso que el salmista dice: voluntariamente, es que me nace, es que de mi corazón, es que me impulsa mi voluntad. No es porque hay una norma, porque hay una orden, no porque me lo dicen, no, es que voluntariamente yo quiero sacrificar, ofrecer sacrificio de alabanza. David está seguro que la respuesta de Dios viene y ofrece a Dios voluntariamente su alabanza. Amigos, hermanos, Dios nos permite situaciones dolorosas, a veces, como en este caso de David, la traición de sus propios amigos, de su propia gente, y el abandono de aquellos de los que menos se espera algún acto de desaire y de traición. Pero cuando estas cosas vienen por permiso de Dios, Él también nos saca en victoria, por lo que entonces aprendemos a adorar al Señor y a saber que no hay cosa en la que Dios no puede intervenir. Y entonces el Señor recibe también con gran expectativa nuestra adoración. Uno de los delitos y de los pecados del pueblo y de la humanidad es no agradecer a Dios. ¿Sabe que el salmista dice que es bueno ofrecer sacrificios a Dios? Que es bueno alabarle, que es bueno adorarle, que es bueno tener ese corazón voluntario. ¿Cómo usted puede adorar a Dios, hermano? Claro, con nuestras palabras, las expresiones que tenemos conforme a las Escrituras para exaltar el nombre y la grandeza de Dios. Pero también usted adora a Dios y ofrece sacrificio, como dice Hebreos capítulo 13, haciendo bien, acordándonos del preso, del necesitado, del enfermo, del abatido, del triste, del dolido, del fracasado, del caído, del que está apartado del Señor, y entregándole una palabra de ánimo, de fortaleza. Este es un momento oportuno para que usted no desperdicie la oportunidad y ojalá lance la red del Señor para atraer muchas vidas a los pies del Señor Jesucristo y la restauración de aquellos que de alguna manera están viviendo alguna condición de indiferencia. Mire que dice el primer libro de Samuel, y quiero leer aquí del primer libro de Samuel capítulo 23, cómo se relata este testimonio aquí en la Escritura. Dice en el capítulo 23 del primer libro de Samuel, la ocasión por la cual el salmista entrega este salmo o eleva esta oración a Dios. Versículo 27 y 28 dice, 26 al 28 dice: y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte, y se daba prisa David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces vino un mensajero a Saúl. Vino un mensajero, uno de su guardia de inteligencia, uno de los servicios de inteligencia nacional, vino corriendo y le dijo a Saúl: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Sela Hamahlecot. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de Engadi. Miren ustedes, hermanos, cómo Dios obra. Cómo Dios obra. No te apresures, ni te afanes, ni te aflijas cuando como que ves que las cosas no se dan. Dice aquí el texto que David estaba encerrado. Estaba en peligro total. Ya no había manera. La cueva, el lugar donde estaba asediado todo el lugar por el ejército de Saúl. Lo único que faltaba era encontrarlo. No había manera de que se saliera. Pero Dios, que está en los cielos y que conoce la actitud de sus hijos, Dios conocía a David, sabía que David no estaba procurando ningún levantamiento contra Saúl, que era inocente, que lo había perdonado y que estaba siempre vigilante por su pueblo, porque David en ningún momento en todo este asedio, en toda esta lucha, hizo nada contra su propio pueblo.
Al contrario, siempre estuvo procurando proteger la vida de los ciudadanos, de los campesinos, la vida de la nación por las fronteras, donde veía que algún reducto de filisteos o de otros ejércitos o de cuadrillas de bandidos venían para tratar de asaltar a la nación o al país en el sector que fuera. David con sus hombres los repelía, los resistía, los echaba del territorio y nunca intentó contra Saúl. 2 veces David pudo haber matado a Saúl, pero no lo permitió, ni él ni tampoco le permitió a sus hombres que lo hicieran, porque no había en David ese corazón. Y ahora, cuando se ve en peligro, David le clama a Dios en este salmo. Dice: Señor, estoy en peligro, estoy en gran peligro. Oh Dios, por tu poder, con tu nombre maravilloso, defiéndeme. Solo tú me puedes defender en este momento. Y mire lo que pasa. Cuando todo está ya prácticamente en las manos de Saúl, viene, ya he dicho, alguien de su equipo de inteligencia nacional y le dice: los filisteos han incurrido, han entrado a la nación, al país, y están haciendo desastres. Hay que ir rápido con el ejército. Y dio la vuelta a Saúl apresuradamente a enfrentar al ejército enemigo que estaba haciendo daño al país. Y David salió de aquella premura y dice: y se fue al lugar fuerte. Amigos, necesitamos ir al lugar fuerte todos los días. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será librado, será guardado. Hoy tienes que ir al Señor, hermano. ¿Cuál es tu prueba? ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu batalla? Ve al lugar fuerte. ¿Estás asediado? No tengas temor. Vendrá el enemigo como ríos, pero el Señor levantará la bandera. El Señor levantará la bandera de la victoria. Así como Israel allá en el desierto fue atacado por Amalek y Moisés clamó: Hur y Aarón, y Josué abajo en el valle resistía al enemigo y lo vencía. También nuestro Señor hoy intercede por ti y por mí. Tenemos un acusador que no cesa, Satanás nos acusa, pero tenemos un intercesor que vela por nosotros y clama por nosotros en ese orden de las cosas misteriosas de Dios. Dios sabe que seguimos viviendo en este mundo contaminado y perverso, los cristianos, los creyentes, pero también sabe que tú tienes un corazón dispuesto para amar a Dios, que es quizás frágil y débil en ciertas cosas, y que con tus fuerzas no eres capaz de lograr los triunfos. Pues sigue buscando y refugiándose en el Señor. Sigamos en oración, en adoración y clamor, y confiando que de la mano de Dios tenemos las victorias que tanto anhelamos y necesitamos. Buen Padre, gracias te doy por Jesucristo. Gracias por tu palabra. No importa cuán asediados estemos y cuán sitiados podamos estar por las fuerzas oscuras de Satanás o la maldad de los humanos. Tú nos ayudas a guardarnos para tu alabanza y nos das la victoria. Tú nos prometes el triunfo y lo creemos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Atamos toda fuerza satánica, demoníaca e infernal, y quebrantamos todo pensamiento malvado del corazón de los seres humanos, y quitamos del camino por tu nombre que sea quitado todo estorbo y toda oposición, y que tu pueblo podamos salir victoriosos, y que en esta circunstancia que vivimos, Señor, tu nombre se haga notorio y podamos testificar como David: nuestros enemigos intentaron nuestro mal, pero tú nos dejas ver la derrota de ellos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Así te ruego que sea fortaleciendo la fe de tus hijos, trayendo salud a los enfermos, consuelo a los que están tristes, sanidad, Señor, provisión para el que está necesitado, trayendo impulso, ánimo y fuerza de fe a la vida de cada niño, de cada joven, de los ancianos y de toda la congregación, en el nombre de Jesús, y de todos los que escuchan y reciben este devocional. En Cristo Jesús el Señor. Amén. Mis hermanos, otra vez, gracias por estar ahí. Difundan, compartan, inviten a otros para que también reciban esta palabra. Si usted ha sido bendecido, no se quede con ella. Compártala con otros para que también sean bendecidos. Y por esta palabra, fe en el Señor, por la verdad del Dios omnipotente que revela la Biblia, y por su gran poder,
proclamemos la victoria que la tenemos. Amén. El saludo cariñoso de mi esposa Rebeca y mío. Hasta pronto. Dios les bendiga.